Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema importante para la materia como tal de gramáticas y lenguajes formales, que es la máquina de Turing, que ese es como el tema principal acá. Entonces, en esta primera parte vamos a abordar como tal los fundamentos teóricos, todo lo que tiene que ver con la máquina de Turing, pero en cuanto a su funcionamiento, a sus partes, ¿cierto? Como comenzando primeramente pues por su contexto histórico, su importancia dentro de la informática actual, la informática moderna, y algunos conceptos fundamentales que permitan comprender el por qué este modelo es considerado uno de los pilares de la teoría de la computación como tal. Entonces, actualmente contamos con computadores extremadamente potentes, ¿cierto? Capaces de ejecutar lo que llamamos MIPS, Millions Instructions per Second, ¿cierto? Millones de operaciones por segundo de instrucciones. Pero entonces la pregunta en este momento sería como, ¿existe un modelo universal capaz de representar, ¿cierto? O sea, como de traernos a colación lo que es cualquier algoritmo, o sea, algo que nos permita solucionar cualquier algoritmo por medio de un mismo modelo. Entonces, la máquina de Turing es precisamente la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Y a otra pregunta que se realizó este joven que vemos en pantalla, Alan Turing, en los años 1936, que es qué significa realmente calcular algo. Entonces es algo que en ese entonces pues era muy lógico porque allí se trataba netamente pura matemática. Entonces no tenían algo como los computadores que hoy en día son una herramienta súper útil para cualquier campo laboral, para cualquier persona. Eso se usa en todos los ámbitos, ¿cierto? Entonces, yéndonos al contexto histórico y ahora sí empezando pues con el tema como tal, Alan Turing, qué pasó con él, cómo surgió, quién es, qué hizo, ya vamos para allí. Durante la Segunda Guerra Mundial, él participó en el descifrado de los códigos de la máquina Enigma. Esto se utilizó por Alemania, ¿cierto? Pero incluso antes de eso, él ya había realizado uno de sus aportes pues, importantes en el ámbito de la ciencia. En ese año que te comento, 1936, publicó un artículo que se llamaba Uncomputable Numbers. En este artículo, ¿el qué hace? Él propone una máquina teórica, porque eso es la máquina de Turing, es algo netamente teórico, es decir, que yo no puedo comprobar de manera física de que funcione, pero en la teoría y en la práctica, cuando uno lo pone a cabo, esto es precisamente algo funcional, es totalmente funcional. Pero entonces ya más adelante vamos a ver por qué es algo que se queda simplemente en la teoría. Entonces, a primera vista es como muy extraño estudiar una máquina que realmente no existe físicamente, pero la importancia de hacerlo pues es bastante grande, ¿no? La máquina de Turing permitió como tal formalizar el concepto que nosotros tenemos hoy en día de algoritmo. Antes de él no se hablaba de algoritmo, esa palabra nace a partir de ese momento en el mundo pues de la ciencia, en el mundo de las ingenierías como tal. Porque antes de ello, netamente todo era matemático, entonces no hablábamos de algoritmos, sino que hablamos de procedimientos o de métodos, pero no existía una definición que fuera lo suficientemente rigurosa de lo que era un algoritmo como tal. Entonces, en este modelo fue posible estudiar conceptos tales como la computabilidad, la decidibilidad y la complejidad computacional, y ya enfocándonos en lo que es la asignatura gramáticas y lenguajes formales, en el reconocimiento de lenguajes como tal. Ahora, las máquinas de Turing son modelos abstractos, muchos de sus principios que en este momento presentes en los computadores actuales todavía siguen estando presentes. Por eso se llama que, se le dice pues que Alan Turing es como el padre de la informática, en algunos casos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todo lo que vamos a estudiar el día de hoy se relaciona netamente con lo que estamos viviendo hoy en día, que es el mundo de la inteligencia artificial. Allí es donde vamos a ver cómo la relación. Entonces, por ejemplo, en este caso con la máquina podemos comparar la cinta de la máquina con una memoria. El cabezal de lectura y escritura lo podemos relacionar con un mecanismo que lee y modifica información que esté almacenada en la memoria RAM, por ejemplo, a día de hoy. Y vamos a tener una unidad de control que puede compararse con un procesador, con un Ryzen, con un Intel, con todo lo que nosotros sabemos que está dentro de nuestro computador. Obviamente, pues los computadores modernos son muchísimo más sofisticados, algo muchísimo más rápido, pero conceptualmente vamos a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, hacen las tres funciones que acabo de comentar, ¿cierto? Leen información, la procesan y la modifican, y por último producen un resultado. Es lo que hace. Por esta razón, entonces, es como se considera que la máquina de Turing como tal es una base teórica de la informática moderna. Entonces, ya yéndonos a un contexto mucho más, aquí pues nos fijamos entonces como
en lo que sería una simulación a día de hoy de lo que sería la máquina de Turing. Vemos que va una cintica, un rollo por acá, un filamento, eh, en el cual, por aquí sería como el filamento, lo que vemos aquí en negrito, bajo el cual nosotros vamos a ir viendo que la máquina tiene como diferentes escrituras y demás. Entonces, lo que vemos aquí es como la máquina de Turing como tal, el rollo blanco que estoy señalando en este momento es como tal la cinta, ¿cierto? Lo que estamos diciendo que se llama como memoria. Aquí vemos la unidad de control, que es, en este caso, pues como es una animación, ¿cierto? Tratando de actualizarlo un poco a lo que estamos viviendo. Es como la unidad de control, que es allí donde se programa lo que queremos que la máquina haga. Lo que vemos aquí es lo que se le llama el cabezal, que es lo que escribe, detecta y borra, en su caso. Y listo, esa sería como tal una definición y para que tengamos en cuenta. Ahora ya empezamos con una definición mucho más matemática para lo que es la máquina de Turing como tal. Entonces, vamos con una séptupla, es la que define todos los elementos que van dentro de la máquina de Turing como tal. La letra Q nos representa los estados finitos que va a tener la máquina como tal. El alfabeto va a estar representado con el mismo símbolo que lo veníamos manejando durante la materia, el símbolo de sumatoria, que es el alfabeto como tal de lo que vayamos a evaluar. Ya más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Esto es el alfabeto de la cinta como tal, que va a tener símbolos que van dentro del alfabeto y otros símbolos que van dentro de la cinta que no se encuentran en el alfabeto. Vamos a tener una función de transiciones, como siempre lo hemos manejado. Vamos a tener un estado Q sub 0, que es el estado inicial por el cual va a iniciar la máquina de Turing a analizar lo que queramos que ella haga. Vamos a tener esta letra B, que es un símbolo el cual no contiene tanta información como tal, pero va a estar implícito allí en la máquina. Ese símbolo generalmente indica un punto de parada. Y por último, vamos a tener una F que representa el conjunto de los estados de aceptación de la máquina de Turing como tal. Entonces, volviendo aquí a la máquina, ¿cierto? Vamos a ver de que hay una cinta como tal. Tenemos la cinta, que esta cinta constituye la memoria de la máquina. ¿Listo? Esta se va a encontrar dividida por celdas. Aquí no se logra ver como muy bien que digamos, pero entonces supongamos de que ella va a estar dividida por celdas. Se va a dividir así, como lo estamos viendo en pantalla en este momento. Entonces, al estar dividida por celdas, puede almacenar un símbolo en cada una de esas celdas. Entonces, teóricamente, esa cinta es infinita. Por eso allí como vemos como una tal representación de que es muy extensa, a pesar de que es muy extensa, pues en algún momento se puede acabar. Pero teoría, en la teoría de Turing, eso es infinito. Esto significa que la máquina tiene espacio siempre disponible para seguir trabajando, por eso tiene la capacidad de resolver cualquier algoritmo. Porque independiente si se demora mucho o se demora poco, él va a tener una memoria innumerable para poder leer como todos los símbolos que se encuentran allí. Lo que les mencionaba ahora del cabezal como tal, aquí vemos la unidad de control, pero entonces enfoquémonos en el cabezal, que es el que vemos más aquí en el fondo. Ese cabezal lo que hace es leer símbolos, escribir símbolos y desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha. La unidad de control, lo que les digo, finalmente se encuentra este elemento que es uno de los más importantes dentro de la máquina. Los otros también lo es porque todo trabaja en sinergia, trabajan todos como en conjunto. Entonces, contiene los estados internos de la máquina, es decir, la función de transiciones, y su función consiste en decidir qué acción debe ejecutarse dependiendo del símbolo que se está leyendo y del estado actual en el que se vaya a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? ¿Cómo funciona ella como tal? Entonces, vamos a ver que esa máquina lo primero que hace es leer un símbolo. Segundo, va a consultar una función de transición. Tercero, va a determinar qué símbolo debe de escribir. Cuarto, va a cambiar de estado. Y por último, va a mover su cabezal, bien sea a la izquierda o a la derecha, porque son los únicos dos movimientos que va a tener permitidos en el caso de una máquina monocinta. Ya más adelante vamos a ver que hay muchos tipos de máquinas. Esto parece sencillo, pero pues la capacidad que tiene es suficiente para modelar cualquier algoritmo, la pregunta que nos estábamos haciendo al principio. De hecho, a este principio es llamado la tesis de Church-Turing, que establece que todo proceso computable puede ser representado mediante una máquina de Turing. Es decir, todo lo que nosotros manejamos se puede representar por una máquina de Turing. Entonces, vamos a ver que tiene una representación gráfica tal como la veníamos manejando con los autómatas. Vamos a tener diferentes estados, los estados tales como se representan con un óvalo, así de esta manera como lo vemos acá, son diferentes óvalos que vamos a representar en los estados. Entonces podemos tener varios estados, los estados que el problema claramente requiera son los que van a aparecer. Vamos a tener también unas flechas que son las que vamos a tener desde hace rato, que ya veníamos manejando como las flechas de dirección, como esta que estoy dibujando acá.
Esas son las flechas que nos van a indicar las transiciones que va a tener esa máquina. Y dentro de esas flechas va a haber como tal una etiqueta que indica la lectura, escritura y movimiento de la máquina como tal. Entonces vamos a tener algo que lee, algo que va a escribir y algo que se va a mover. Generalmente la etiqueta siempre se compone de esos tres componentes. Más adelante lo vamos a ver. Primero, tenemos que verlo como con un ejemplo más o menos en el que los voy a llevar aquí un poco arriba, que es donde ya tenía un ejemplo preparado. Aquí vamos a ver una máquina que vamos a utilizar para un ejemplo de más adelante. Esta máquina lo que hace, como podemos ver, tiene cinco estados, Q0, Q1, Q2, Q3 y QF. En esos cinco estados vemos que hay unas líneas de transición y en cada una de esas líneas de transición tiene la respectiva etiqueta de los que le venía hablando. Entonces, aquí lo que nos dice, acuérdese que primero lee un símbolo, en este caso pues va a leer un símbolo Y, luego escribe otro símbolo, es decir, que va a escribir el mismo los símbolos Y o lo va a dejar intacto, y por último vamos a tener la variable de movimiento, que entonces aquí está en inglés. Right significa hacia la derecha, por eso se representa con una L y L, una R, perdón, y L va a ser hacia la izquierda y por eso lo representamos con una L como lo es en esta transición que estoy señalando en este momento. Entonces, con esta parte ya vamos viendo que todo va cogiendo como un poco de sentido. Ahora, vamos a ver una cosa que se llama descripción instantánea. Esa descripción instantánea es para no utilizar este tipo de diagramas que estamos viendo acá, ¿cierto? Ese tipo de diagramas no los queremos manejar en la descripción instantánea. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para responder una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos exactamente qué está ocurriendo en un momento determinado de la ejecución? Es decir, si la cinta se me para, si por algún momento digamos que la máquina de Turing va conectada a la energía, seguramente eso debe tener impulsos de corriente para que funcione, ¿no? Si esa máquina se llega a parar, yo quiero saber en dónde quedó, qué pasó. Entonces, esa descripción instantánea es la que me va a ayudar a saber qué sucedió, cómo pasó. Entonces, supongamos que tenemos una cadena 0, 0, 0, 1, 1. Digamos que tenemos esa cadena. Y ella, la descripción instantánea, claro, ¿qué tiene? ¿Qué incluye esta? Nos va a contener una información muy importante para saber y determinar qué está pasando en cierto momento o en el instante antes de que, en el ejemplo que les estoy dando, se fuera la energía. Esta descripción instantánea contiene el contenido de la cinta, es decir, en qué símbolo está, la posición del cabezal y por último va a contener el estado actual. Eso es lo que nos va a marcar. Entonces, con esta herramienta es posible siempre seguir un paso a paso de la evolución de la máquina. Pero entonces, ¿qué va a pasar más allá entonces de lo que es la descripción instantánea? O sea, ¿para qué me va a servir si usted dirá, no, pues entonces pongo la cinta, la máquina de Turing como tal, a funcionar por sí sola? Pero pues entonces eso no funciona como tan olímpicamente, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Como nos dice que va a tener un estado actual, supongamos que quedamos en esta cadena. Eso era lo que estábamos analizando. Entonces, con la descripción instantánea, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir el estado en el que quedó, que supongamos que estaba acá en este preciso momento. No estábamos acá, el cabezal se ubicaba acá, hagámoslo así, representémoslo de esta manera, que esa sería como la cinta como tal, suponiendo pues que todo esto era la cinta, que todo esto iba de esta manera, que todo estaba separado por celdas como nos lo había indicado la teoría. Ahí está bien, y el cabezal se encontraba en el símbolo 1. Entonces, ¿qué sucede? Nos va a contener la información de lo que había antes de donde está parado, o sea, estos tres ceros siguen igual. Nos va a contener el estado en el que se encuentra. Supongamos que ahí estamos en un estado Q2. Y después del estado en el que se encuentra, nos va a contener la información que leyó en ese momento y lo que había por delante. Es decir, nos va a contener estos dos unos de acá. Ahí tenemos entonces la información que estaba en la cinta, pero la vamos a obtener representada con una cosa que se llama la descripción instantánea o en inglés Instantaneous Description. ¿Listo? Es como lo que nos propone como tal la teoría de la descripción instantánea. Entonces, dejando eso a un lado, vamos a ver qué pasa con los estados, cómo van evolucionando, qué es lo que sucede con estos estados. ¿Listo? Entonces, aquí les traigo como una imagen, preferiblemente, en la que yo encuentro diferentes estados con una cadena que ya vemos qué es lo que estaba sucediendo. Entonces suponemos, claro, por cómo va funcionando la máquina, de que ella estaba primero en el estado Q1, Q0, perdón, y tenía un símbolo 0, 0 y un símbolo 1. Ahora, ¿qué pasa con esa cadena en la evolución, en el siguiente paso? Digamos que esto es un paso que se representa con este símbolo de acá,
cuando lo estamos escribiendo no en términos, no en términos, perdón, gráficos, sino más bien en términos matemáticos. Este es el símbolo como tal de la transición, que eso interpreta como produce en un paso, o sea, produce en un paso lo siguiente, ¿cierto? Entonces vemos que el estado Q0 pasó acá, mire que se movió. Entonces en el estado donde estaba lo que hizo fue escribir una X, movió a su derecha y ya se paró donde está este cero. Ese estado en ese momento está parado leyendo ese cero. Por delante sigue el cero y el uno que son los mismos que estaban acá. Miren que ellos no cambian. Esta Q0 cambió acá, lo que hizo fue escribir, es decir, él escribió esa X de acá. Al saber que ya hizo eso, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué pasa? O sea, produce en un paso. Mire que en ese estado volvió a colocar una X. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces sabemos que lo que hizo fue que leyó un cero, puso una X y pasó al siguiente estado. Mire que se volvió a mover a la derecha. O sea que su indicador o su variable de movimiento es que vaya a la derecha cada vez que encuentre un cero. Que si encuentra un cero, ¿qué haga? Escriba una X, mueva hacia la derecha y parece allí. Eso es lo que está haciendo básicamente. Cuando llega este cero que de acá, miren que ya está parado aquí. Entonces, ¿qué sucede? Pasa al siguiente estado y vemos que ya escribió un uno. Alguna instrucción diferente tuvo que haber tenido para poder llegar a ese punto. ¿Ok? Entonces, esta es la cadena final. Y como pueden ver, llega a un estado final o un estado de aceptación. Es decir, que esa cadena a la final o fue aceptada por la máquina de Turing según las instrucciones o las funciones que teníamos previamente. Ahora pasamos a un tema un poco controversial, el cual es reconocer y decidir. ¿Cómo así que reconocer y decidir? Finalmente, es importante que distingamos entre estos dos conceptos que son fundamentales a la hora de hablar de gramáticas y de lenguajes. Reconocer un lenguaje significa que la máquina puede aceptar todas las cadenas válidas, pero algunas cadenas inválidas podrían quedarse ejecutando infinitamente. Recordemos que la cinta es infinita, esto puede suceder. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, también podemos decir, un lenguaje implica que la máquina siempre produce una respuesta. Es decir, o acepta la cadena o la rechaza, una de dos. Tenemos esas dos opciones, pero nunca se puede quedar ejecutándose para siempre. Entonces, esta diferencia es fundamental ya que permite comprender, nos permite pues a nosotros comprender, entender que existen problemas que se pueden verificar cuando la respuesta es positiva, pero que no necesariamente pueden resolverse completamente mediante algoritmos como tal. O sea, podemos confirmar de que sí, una cadena sí es aceptada por un lenguaje, pero este va a seguir infinitamente. Es decir, que el algoritmo no se puede complementar o no se puede intuir de que termine en ese preciso momento. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué nos podemos imaginar con esto? Recordemos un poco de la ley del bombeo. Recordemos que la ley del bombeo nos ayuda a decir que un lenguaje no era regular, pero al decir que no es regular, nosotros no podemos decir de que sí lo sea. Estamos como teniendo una controversia allí, pero entonces así es como funciona en este momento para la máquina de Turing. Así como en la ley del bombeo. Entonces, me sirve para comprobar que un lenguaje no sea regular, pero que no lo sea no es, me implica o no me puede otorgar a mí una autoridad para yo decir que sí es regular. Simplemente me confirma que no lo es. Entonces, al yo saber que no es regular, yo ya veré si continúo o no continúo con el siguiente paso. Pero entonces aquí ya hemos como acabado un poco con todo lo que viene siendo el tema de los conceptos, de toda la fundamentación que se debe de tener en cuenta para lo que es la máquina de Turing. Entonces, al comprender todos estos fundamentos, ¿cierto? Su funcionamiento, la forma en que representan procesos computacionales, continuaremos la exposición, pero ya con mi otra compañera. Es otra parte del proyecto donde se explicará cómo estas máquinas reconocen lenguajes formales, su relación con las gramáticas. Allí hablaremos un poco de la jerarquía de Chomsky, recordando pues que son cuatro niveles, ¿cierto? El cero, el uno, el 2 y el 3. Las máquinas de Turing, les hago un adelanto, se encuentran en el piso uno, en el nivel uno de la jerarquía de Chomsky. Allí también se encontrará como el diseño de la máquina que un ejemplo, perdón, el que vamos a proponer, mi compañera ya en la siguiente parte del video se los explicará. Entonces, ese diseño de la máquina va a ser propuesto para un ejemplo, un problema específico el cual nosotros planteamos, que lógicamente pues ya lo pueden encontrar en redes sociales, pero ya con este es el que vamos a trabajar para poder darle una solución más óptima a este tema de la máquina de Turing y poder dejarlo muy explícitamente y muy entendible en este video. Entonces, muchas gracias por su atención y los dejo con mi siguiente compañero. Tres. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la jerarquía de Chomsky. Este fue un modelo
sí, modelo que nos dio Noam Chomsky entre el 57 y el 59, es uno pues, de los pilares fundamentales en la teoría computacional y pues básicamente jerarquiza los lenguajes según la complejidad y el modelo relacionado a este. Entonces, en el nivel más básico tenemos el tipo 3, que serían los lenguajes regulares. Lenguajes regulares. Es la forma pues como más básica, mucho más simple y pues va lineal, no tiene símbolos al lado, pues símbolos no terminales al lado izquierdo y no tiene memoria. Luego tenemos tipo 2, en este caso vamos a ver a los lenguajes tipo 2. Este caso van a ser los lenguajes libres de contexto. Y el autómata asociado a este van a ser los autómatas de pila. Autómatas de pila. Listo. Luego tenemos el tipo 1. En este caso vamos a ver los lenguajes que sí dependen de contexto. Tipo 1. Lenguajes que dependen de contexto. Y el autómata asociado a este van a ser los autómatas linealmente acotados. Los autómatas linealmente acotados. Y por último, en lo más grande, por así decir, tenemos el tipo 0. En este caso es nuestro tema principal del día de hoy, que sería la máquina de Turing. Máquina. Y también a este lenguaje que está relacionado a la máquina de Turing se llama recursivamente enumerable. Este pues está en la parte superior porque son realmente muy poderosos, tienen la mayor capacidad pues, de reconocimiento entre todos los que acabamos de ver y pues se puede decir que cualquier lenguaje que pueda reconocer un autómata finito, un autómata con pila también puede ser reconocido por una máquina de Turing. Perfecto. Ahora les voy a hablar sobre nuestro problema propuesto para hacer la simulación. Tenemos aquí el título, problema propuesto. Bueno, básicamente nuestro problema propuesto puede parecer un poco sencillo, pero pues nos da lo más esencial para saber la capacidad que tiene la máquina de Turing. Entonces vamos a coger el lenguaje que sería 0 a la n concatenado con 1 a la n, sabiendo que n va a ser mayor a 0. Entonces les voy a explicar que las condiciones que tiene este lenguaje, lo principal es que lo que se ve a simple vista es que haya la misma cantidad de ceros y de unos, pues porque la n es igual para ambos. Y lo otro es que las ceros deben estar siempre antes que los unos, o sea, no podemos tener un 1 antes que un 0, sino que está el bloque de ceros y luego está el bloque de unos. Perfecto. Entonces, pues con esto en cuenta, pues podemos decir que 0, 0 y 1, 1 va a ser parte de este lenguaje, pero por ejemplo 0, 1, 0, 1 no puede ser parte porque entonces aquí se estaría incumpliendo la de que todos los ceros de la cadena tienen que estar antes de que aparezca el primer 1. Listo. Entonces, para poder solucionar este problema, aplicamos la estrategia de solución y nosotros elegimos marcado progresivo. Entonces escribimos aquí marcado
progresivo. Entonces vamos a tener, supongamos la cadena 0, 0, 1, 1. Esa es la cadena que va a recorrer. Estoy haciendo aquí, mejor lo saco de otro color, mi cajita, mi cinta. Entonces esa es mi cinta. Entonces la máquina va a ir por cada símbolo y va a marcar. Entonces, listo, empezó y encontró un 0. Entonces cuando encuentre un 0, lo que va a hacer es que cada 0 los va a convertir en una X, los va a marcar para decir, listo, ya encontré un 0, lo debo poner una X para luego cuando vuelva a pasar, pues no lo vuelva a contar. Entonces con esa X ya sé que este 0, yo ya pasé por ese 0. Entonces listo, vuelve y empieza con su cadenita, ¿cierto? Y encuentra la X, porque esa X era un 0, ya eso lo contamos. Y lo siguiente que va a hacer no es buscar otro 0, sino que tienen que encontrar un 1, entonces va a ir por parejitas. Si señala un 0, tienen que encontrar un 1. Entonces en este caso va, ya tengo un X, esto es un 0, no me sirve, y encuentra este 1. Y con este 1, lo que va a hacer es que lo va a marcar con una Y. Listo. Y vuelve y empieza. Entonces teníamos X, 0, Y, 1. Y dice, listo, 0, digo X, ya. Ah, encontré el 0, porque es que ya una pareja ya la tengo, entonces vuelvo y digo que necesito un 0. Como encontró ese 0, llega y lo convierte en una X. Listo. Y por acá, pongámosle colorcito. Y pasa, vuelve y empieza. Vuelve y empieza, 1, 2, 3. Entonces X, X, Y, 1. Entonces, listo, vuelve y empieza. X, listo. X, listo. Y, listo. Ah, un 1, sí, lo que estamos buscando. Entonces va y en vez del 1, una Y. Y entonces vuelve y empieza por si se le quedó un 0 o si se le quedó un 1. X listo, X listo, Y listo y Y listo. Perfecto, ya se acabó la cadena. Haga de cuenta que aquí hay como un símbolo que ya entonces la máquina sabe que ahí termina, entonces la cadena ahí terminó. Y entonces como podemos ver, cada X tiene su Y y cada X tiene su Y, es decir que hay una cantidad par de ceros y de unos. Listo. Y pues eso es lo que utilizamos para nuestra simulación, marcado progresivo. Ahora les voy a mostrar cómo sería el diagrama de estados. Pues esto es simplemente como una demostración, un modelo de las acciones que haces. O sea, es como un paso a paso de lo que hace la máquina. Entonces, empieza en X sub 0. Y se señala que el estado en inicio con esta flechita. ¿Cierto? Entonces lo que llega y hace es que lo primero que hace es que tiene que buscar el primer 0. Entonces pongamos otro estado acá, X sub 1. Y para pasar a ese estado es que tiene que encontrar un 1. Si encuentras un 1, ¿qué hace? Le pone una X. Perfecto. Listo, entonces en el estado X sub 1 lo que va a hacer es que tiene que encontrar el 1 para la parejita. Entonces lo que hace simplemente es, si encuentro un 1, lo convierto en una Y y paso a X sub 2. Listo. Listo. Ah, recorrí toda la cadena. Como yo recorrí toda la cadena, listo, otra vez a X sub 0.
Y en x sub 0, ¿qué vuelve y hace? Bueno, me encontró otro 1. Otro. Digo, aquí esto está mal, qué pena con usted. Esto es un 0. Y aquí se lo puse bien, listo. Le estamos de 0 y 2. Entonces, encuentro aquí el primer 0. Bueno, primero ya estoy dando otra vez la vuelta. Tengo otro 0, listo, paso aquí sub 1. Necesito encontrar un 1 para la parejita. Lo encontré, listo, márquelo con Y y pasé a X sub 2. ¿Terminó la cadena? Bueno, vuelve y empieza. Y ya luego está el paso en el que pues ya no hay más símbolos. Esto va a ser X sub 3. Y esto que va a consumir es esto. Y R. 100. Entonces simplemente lo que está haciendo es verificar que ya es la cadena final. Y eso nos va a llevar a el estado de aceptación, que va a ser. Y aquí termina. Listo. Y más o menos así se ve el estado, los estados, el diagrama, el grafo de esta máquina. Entonces, como les digo, básicamente lo que hace son un paso a paso, es como una secuencia lógica de las acciones que tiene que realizar para esa cadena, para verificar que esa cadena sí cumpla el lenguaje. Listo, ahora vamos a pasar a otro tema. Pues es máquina de Turing, pero en este caso va a ser multicinta. Entonces, pues como su nombre lo dice, pues vamos a tener varias cintas. Vamos a tener varias cintas, que una, que dos, que tres, ya eso depende de lo que usted esté diseñando. Entonces, cada una va a tener su propio cabezal, bueno, una flechita o como una T o como lo quieran graficar. Cada una tiene su cabezal de escritura, lectura, desplazamiento. Y pues lo que básicamente pues es como más fácil de diseñar como problemas que requieran como varias cadenas, comparar más que todo se utiliza. Y pues a diferencia pues de la clásica de la monocinta, pues en esta que podemos almacenar la información en cada una, en diferentes. Entonces, por ejemplo, una puedo decir que tiene la entrada, la otra puede decir que tiene las derivaciones gramaticales y la otra puedo decir que es como una memoria auxiliar para pues realizar las comparaciones. Pues es muy importante decir que aunque se diga que es multicinta, pues realmente no es como computacionalmente más poderosa que la clásica, simplemente pues al ser como multicinta es como más organizada, pero pues las dos reconocen los mismos lenguajes. Algunas veces sí podemos decir que es mucho más eficiente, pero como digo, no tiene mayor potencia pues computacional. Entonces, ¿cuándo resulta útil? Cuando tenemos las llamadas gramáticas de frase. Entonces, nos facilita la simulación de derivaciones y nos compara las cadenas generadas por la gramática, nos la compara con la cadena que le habíamos dado de entrada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar dos cadenas en una máquina monocinta, pues yo me tengo que estar desplazando. Acá. Si yo tengo solo una monocinta, esto es multi y esto es mono. Yo me tengo que estar desplazando siempre, o sea, siempre. Que termina acá, vuelvo y empiezo. En cambio con esta, pues hago esto y hago acá, paso por cada cosa y yo ya puedo comparar y decir, es lo que me dio aquí, me dio igual que acá. Perfecto, entonces este lenguaje está súper bien. Como les digo, pues reconocen los mismos lenguajes. Yo puedo meter el lenguaje que yo quiera acá y este que mete acá lo puedo meter acá. Eso no hay ningún problema, solo que pues al ser multicinta como que queda más organizado, se pueden ver los pasos, hacer las comparaciones. Listo. Y ahora
Pues ya que vimos eso, pues podemos hacer una conclusión. Entonces, pues básicamente con este estudio pues concluimos que las máquinas de Turing pues son un aporte muy importante dentro de la informática en general, porque pues es posible como representar de manera como más rigurosa todos esos procesos que las computadoras hacen con las operaciones que son muy básicas, que son de lectura, de escritura, que se desplazan. Incluso hay muchas que hacen como vuelven a ordenar las cosas pues de acuerdo a unas reglas. Y pues eh, también podemos decir que se evidencia que estas máquinas de Turing tienen la capacidad de reconocer lenguajes recursivamente enumerables o de tipo cero, que lo vimos en la jerarquía de Chomsky, que son las más mayormente con mejor poder computacional. Y pues las hacen como más poderosas a comparación de las otras que vemos con las otras. También vimos que hay una relación muy estrecha entre las gramáticas estructuras de frases y la máquina de Turing, porque como vimos, pues mediante las cadenas de producción, estas máquinas pues nos permiten verificar computacionalmente si pues dichas cadenas pertenecen o no pertenecen al lenguaje determinado. Entonces yo puedo comparar y decir si es o no es lo que yo esperaba. También la multicinta, aunque como se le mencionó, no es mayormente, pues no es más poderosa que la clásica, lo que sí hace es que facilita pues la organización de la información y pues simplifica el diseño de algoritmos más complejos. Entonces esta característica pues es mucho más útil en derivaciones gramaticales y pues los reconocimientos del lenguaje. Y pues ya finalmente evidenciamos que, como había mencionado, en la informática moderna es muy importante, o sea, lo estamos viendo en lenguajes de programación, en inteligencia artificial, en algoritmos, o sea, esto es como la base de los algoritmos, y pues en la teoría pues de computacional. Entonces siguen siendo un tema muy vigente y que nos conviene a todos. Muchas gracias. Bien, ya vamos a empezar a hablar sobre la parte de la simulación y cómo la hicimos, también cómo que se complementa y algunas cosas que utilizamos para crearlo. La simulación la hicimos en Unity, es un motor gráfico, un motor muy utilizado para videojuegos y decidimos hacerla en este motor ya que nos permite simular de una manera más física, por así decirlo, una máquina de Turing, lo cual se ayuda mucho a la hora de el entendimiento de esta, tanto para uno que la está haciendo como para una persona que tenga que ver el funcionamiento, ya que pues ver realmente las piezas moviéndose y no solamente digamos la teoría o lo que debería estar haciendo, o sea, como un cabezal, sino que literalmente se ven las piezas moviéndose. Lo hicimos en Unity 6.0, que es actualmente la última versión. Y ya yendo como un poquito más al apartado técnico, utilizamos, bueno, primero mm, quiero mostrar que utilizamos 6 códigos. Uno de esos es el builder. Permítanme, como tal, builder. Bueno, no está de más aclarar que el lenguaje que utilizamos fue C Sharp, es el aceptado por Unity. Entonces, pues, utilizamos C Sharp para pues, la parte de la programación de la máquina. Entonces, lo primero que tenemos es un código, un script builder que es el encargado de crear ciertas piezas del videojuego. También es muy importante ya que lleva el control de todo, es decir, a la hora de si necesita crear más cintas, las crea, sea por la izquierda o por la derecha. Y la cinta si es infinita, es obviamente uno de las cosas más importantes de la máquina de Turing. Acá lo que hacemos es para temas de optimización, ya que pues también es muy recomendado, es no generar pues cantidades infinitas de, bueno, cantidades grandes
de cinta desde un inicio, sino que lo que hacemos es crear aproximadamente 10. Claro que sí, hay opciones de que el usuario puede ingresar a la cadena. Si la cadena es de 20, obviamente la cinta inicial va a ser más de un tamaño de 20 ítems, por así decirlo, 20 celdas. Lo que hacemos generalmente es crear 10 y a partir de que vamos a necesitar más, pues creamos más, sea para la izquierda o para la derecha. Así estamos optimizando tanto recursos como, o sea, porque pues la verdad sí sería un proceso computacional, sobre todo el hecho de tener una gran cantidad de objetos instanciados en la escena. Por eso lo que tratamos es de optimizar ese apartado, de no crear tantos desde un inicio, sino solamente lo necesario y que el usuario también pueda ver cómo se van implementando más cintas a partir de que lo necesita. Es decir, la cinta cumple con ese requisito de ser infinito sin serlo desde un inicio. Eh, Tiene tres, bueno, ya antes de hablar del builder, la máquina como tal tiene tres ventanas, ¿sí? Tres interfaces. La primera es la que recibe al usuario, que es el título de la máquina y dos ejemplos. ¿Para qué? Para que el usuario no tenga la necesidad de ingresar desde transiciones o una, una tupla de tamaño 7 para probarlo, sino que también pues para darse idea de cómo es el funcionamiento. Entonces hay dos ejemplos. Uno es un contador binario. La máquina va desplazándose, la cinta va desplazándose y va acomodando y modificando cada valor desde cero hasta no tiene cabe aclarar que este no tiene límite ya que es un contador binario, entonces realmente puede contar todos los números, pues no tiene estado final. Sin embargo, hay otro ejemplo que es el palíndromo, que lo que queremos hacer es si una cadena es igual de derecha a izquierda. Entonces, este sí que recibe un estado final. Y entonces tenemos estos dos ejemplos para que el usuario pueda verlos. Abajo de estos dos, eh, digamos, está el título, están los dos ejemplos y tenemos dos botoncitos, uno para cerrar el aplicativo y uno por si queremos ir a simular nuestro propio ejemplo. Eh, entonces acá es para ingresar, que lo tenemos como crear. De acá, de esta pantalla crear, lo que hacemos es ir a una pantalla donde recibe algunos parámetros. ¿Por qué digo algunos parámetros? Em, Le entregamos al usuario final ya como tal toda la máquina de Turing, es decir, esta es la parte, digamos, de símbolos del alfabeto, símbolo de la cinta y cada una de estas cosas. Pero eso se puede generar a partir de la tabla de transición, de los estados de transición, perdón. Al recibirlo y tener esa función, nosotros podemos generar automáticamente esta, digamos, estos datos para que componen como tal la máquina de Turing. Entonces, recibimos estos y en ambos casos, tanto como que simulemos un ejemplo o simulemos nuestro ejemplo ingresado, vamos como tal a la pantalla de la máquina de Turing. Este es una escena donde tenemos un televisor que lo que queremos es mostrar al usuario de una forma más amigable y en el televisor se van mostrando cada transición, están todas las transiciones ingresadas y la transición que se está efectuando la destacamos para que el usuario sepa qué movimiento es el que está haciendo. Bien, ahora sí, eh, el builder es el encargado, como decía, de crear todas las cintas y crear todos esos textos de transición que se están mostrando. ¿Por qué? Porque el texto de transición no es como tal, o sea, sí es texto obviamente, pero detrás del código y detrás del software no es texto como lo que percibimos normalmente. Es, eh, es objetos 3D, es un texto TestMesh Pro, que es una librería de Unity creada para crear texto
de manera pues más detallada y se pueda crear, implementar como tal en el mundo donde se está ejecutando todo. ¿Por qué lo hice texto 3D? Para poder colocarlo en la pantalla, ya que la pantalla realmente es una cámara que, bueno, eso es muy importante, ¿no? No estamos mostrando como tal un video pregrabado de los ejemplos, no. Se está simulando realmente que el televisor realmente es una cámara que tenemos apuntando a otra escena donde se está realizando todo esto. Entonces, el builder es el encargado de crear esos textos, tanto esos textos como las cintas. Además de llevar la lógica, digamos, le tenemos efecto de sonido para cada cambio de casilla, le tenemos ese efecto. También el cambio en los textos de la cinta, el builder cumple con eso. Eh, ¿Qué otra operación tiene el builder? También el builder es el encargado de validar cada transición y poner en verde cada que se está realizando. Bien. Entonces, esto por la parte de builder. Además, tenemos otro, este sería como el primerito. Entonces, tenemos otro objeto llamado movimiento grupo. Movimiento grupo. Bien, movimiento grupo es el encargado de darle un movimiento suavizado a la cinta. ¿Por qué? Porque lo que queríamos hacer es ese efecto sí, no tan brusco y mover toda la cinta. Entonces, movimiento grupo es el encargado de qué? De indexar, por así, cada cinta y darle un movimiento respectivo. Esto es solamente lo que el movimiento grupo no tiene más tareas. Tenemos también unas transición, un gestor de máquina de Turing. Y estos dos son muy necesarios. Tenemos también un transición MT, si era el que no recordaba. Transición de máquina de Turing. Bien, entonces este es más que el objeto clase, la clase que nos permite crear transiciones. Es decir, él tiene un apartado, unos atributos em, que guarda, pues, digamos, qué símbolo lee, qué hacer cada símbolo, por qué lo va a reemplazar, estado final. Solamente son estos datos, no tiene funciones, exactamente. No tiene funciones, solamente tiene los atributos y lo que hacemos es con gestor MT, perdón, con transición MT, crear una lista de estas transiciones para crear como tal un, un ejemplo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, el de contador binario tiene que, es un transición MT con muchas transiciones, que son todas las que requerimos para poder ejecutar ese ejemplo. Ahora, gestor MT es un singleton que, explicado en otras palabras, es un objeto único que se crea para que permanezca durante las escenas. Es decir, solamente existe uno de esos porque yo puedo crear muchas transiciones, puedo crear dos builders, por así decirlo, pero solamente, por más de que quiera, solamente existe un gestor MT. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma escena, digamos, la escena de la simulación no es la misma que cuando yo estoy cargando datos, pero yo necesito que los datos que cargue pasarlos a la simulación. Eso lo hago con un singleton, ya que como se mantiene, como es un único código, un único objeto, perdón, una única instancia, puedo tanto llamarlo desde acá como desde acá. Entonces, es la forma útil. ¿Por qué? Porque cuando yo paso de una escena a otra escena, todos los componentes de esa escena mueren. Entonces, no son accesibles desde esta escena. Pero con un singleton, ya que solamente es uno, permanece para ambos, para todos. Bien, se aplica la transición MT y transición como tal. Y nos queda un gestor MT, que es el que contaba, que es el que se mantiene ambos. Y no solamente
para pasar datos, sino para recibir transición MT. Transición MT tiene también tareas muy importantes, como conectar la parte de la interfaz con cada funcionalidad. Es decir, nosotros creamos botones con una herramienta llamada UI Toolkit que, como su nombre lo dice, nos permite generar UI, crear UI. Entonces lo que hicimos es crear UI, pero pues nosotros creamos un botón. Unity no sabe qué hacer con ese botón. Entonces transición MT también nos permite llamar a ese botón y decir qué queremos hacer. Esto con funciones delegadas que pues ahorita podemos ver por el código. Antes que eso, bueno, primero que todo quería ir ya a la parte del código. Como decía, es una escena mm, donde pues acá simplemente es lo que podemos ver, como decía, y para verificar, acá vemos que el texto no es o sea, está en nuestro mundo 3D. Bien, la parte de la simulación está más por acá que es esta. Ahora, si bien vemos, acá no hay nada, solamente está eh, nuestra, digamos, eh, cabeza, ¿sí? Y una luz que es la que señala dónde estamos. Es decir, primero estamos entrando a una escena donde no debe iniciar, por ende no hemos creado nada. Si yo ejecuto en este momento el código, tampoco va a crear nada. ¿Por qué? Porque para nosotros venir a esta escena, cuando venimos a esta escena, se supone que venimos de cargar datos. Si partimos de la escena, no hemos cargado datos, no hay nada que mostrar. Sin embargo, quise partir de ella para mostrarles que acá hay una cámara que muestra como tal, mm, que muestra pues acá se hace la simulación. Si yo muevo esta cámara, miren que en pantalla se ve otra cosa. Bien, entonces voy a ir a la parte, a la escena donde recibo datos, que es esto, y pues acá lo podemos ver como inicia. Entonces es justamente como lo que decía, tenemos nuestro título, dos ejemplos y los botones crear y salir de la aplicación. Entonces yo quiero, digamos, el contador binario, le doy ver ejemplo. Primero me dice como sus atributos y le doy ver ejemplo y me lleva a la máquina de Turing. Mm, entonces acá podemos ver que sí, desde acá podemos decir que no hay cinta, pero pues es calculado. De hecho me parece mucha mejor implementación ver cómo se crea. Entonces por ejemplo empieza en cero y ahora vamos a colocar un uno. Claro, empezamos en cero, llega hasta la cadena final donde se marca, marcamos, ahí debería marcar un uno y se devuelve un 0, 1 acá y él va a empezar a crear cada número. Entonces acá vemos el funcionamiento, va marcando la transición. Actualmente es una mejora que se le hará, es que marcamos la transición realizada, es decir, qué hizo para quedar donde está. Pero queremos, bueno, sí, la colocaremos para que muestre al usuario qué transición se va a hacer. Entonces pues, acá vemos cómo funciona y cómo cada número realmente es correspondiente al siguiente. Bien, las funciones salir también están bien para volver al menú principal y como tal salir de la aplicación. Acá estoy dentro de la interfaz, digamos, del software, entonces pues salir de la aplicación, no va a salir de ninguna aplicación porque no estoy metido como tal en ninguna aplicación. Entonces, esta es la parte de la simulación, podemos ver cómo se mueve cada cosa, cómo simulamos. Eh, Ya a nivel de código, pues es lo que les decía, pues el builder es el encargado de crear, de recibir cada cosa, llamamos las funciones, start para inicializar variables, eh, crear celda, crea cada de esas cosas que vemos y también tiene como la parte de cada celda es un objeto que tiene pues un texto y como tal el objeto azul que podemos ver. También podemos actualizar ese texto, de hecho lo hacemos acá, la función actualizar celda. Tenemos ya las funciones de crear celda, tanto izquierda como derecha. Mm, a la derecha. El crear textos de transiciones, que era lo que les mencionaba.
Mm, Bien, actualizar colores simplemente lo que vemos en pantalla de ver hacia atrás o perdón, de colocar el texto en verde justo el que se va a efectuar. Mm, Bien, movimiento de grupo, acá simplemente recibe, si se mueve hacia derecha o izquierda y hacemos un suavizado con qué, con delta temper y una transformación. Decimos que vamos a transportarnos, por así decirlo, de un espacio a otro. Mm, Simplemente actualiza, este celda lo tiene cada celdita que lo que hace es justamente cambiar el texto que tenemos por el texto recibido. Transición, símbolo que les decía, el gestor, entonces vemos que acá conecta la parte de UI, estamos campos de texto, etiquetas, que, que hay extraño por ahí, que les pueda explicar. Nada, acá simplemente, por ejemplo, cargar ejemplo uno es lo que les decía, transiciones que nosotros ya creamos previamente. Primero está la lista de transiciones y nosotros le vamos a añadir que transiciones que son instancias de esa clase. Y gestor MT, que es un singleton, simplemente les digo que si ya existe uno, que se elimine. Pues es un código, de hecho, eso es muy repetitivo porque la forma de crear un singleton es siempre esa. Es decir, que si se crea otro como este código, lo borre, lo elimine. Y si ya existe uno, que no se cree. Eh, entonces, eh, están todas las escenas. Ya si queremos ver la parte de UI, acá están. Lo que hacemos simplemente es activar y desactivar. Por ejemplo, cuando yo le doy crear, lo que hago es desactivar esta, perdón, desactivar esta y activar esta. Entonces ya va a recibir ejemplos. Y eso es todo por la simulación de la máquina de Turing.